guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Kirola Eskolako webinar berri honetara. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este webinar de Kirola Eskola. Gaurko egunean gurekin daukagu Ekain Zubizarreta. Nos acompaña hoy Ekain Zubizarreta, que es doctorando en la Universidad Nanterre de París y que nos va a presentar el trabajo que está realizando sobre el análisis de las pruebas de feminidad en el deporte. Egunon, Ekain. Buenos días. Vale, pues para los que no os hayáis conectado nunca a un webinar de esas características, sabéis que podéis dejar en el repositorio de preguntas y respuestas las consultas que queréis hacer y las iremos respondiendo al final de la comunicación de Ekain. Besterik gabe, Ekain, nahi duzunean, aurrera. Vale, pues bueno, John, antes que nada quería agradecer a Kirola Escola, ¿no? y a Edurne por darme la oportunidad de estar hoy aquí y de hablar, como he dicho, sobre un tema tan serio a mí como son los reglamentos deportivos que determinan qué mujeres pueden competir en la categoría femenina y quiénes no. A mí personalmente me parece un tema muy interesante y muy serio, interesante y serio a la vez, ¿no? Por todo lo que conlleva, porque al fin y al cabo estas regulaciones van mucho más allá de lo que es el ámbito deportivo, ¿no? Hay que tener en cuenta la gran influencia que tiene el deporte en la sociedad y cómo afecta a la conducta de todos. Pero bueno, estos test de género son parte del deporte, pero no son algo neutro, por así decirlo. Son el reflejo, ¿no?, de una visión particular de lo que es el género. Estos reglamentos no solo llevan consigo, digamos, una concepción binaria del género, que además cada vez está siendo más cuestionada, sino que hacen entender también que las instituciones deportivas tienen la legitimidad para crear reglamentos que excluyan a algunas personas en nombre de una igualdad de oportunidades que ellos defienden, ¿no? Y este principio de la igualdad de oportunidades en el deporte es lo que, de acuerdo a estas instituciones deportivas, justifica todos los reglamentos y todas las acciones que han llevado a cabo. Y yo precisamente pues quiero hablaros sobre esos reglamentos y esas acciones, porque creo que no conocemos bien la realidad, no conocemos bien lo que hay detrás de estos reglamentos y, bueno, o no somos conscientes de ello. Y nada, antes de empezar voy a hacer un par de apuntes para los que no conozcáis las instituciones deportivas o no suenen tanto, pues deciros que hablaré a menudo de tres de ellas. La primera es el COI, o el Comité Olímpico Internacional, que es la institución que dirige el deporte federado. La segunda es la IAF, o Federación Internacional de Atletismo, que rige el atletismo a nivel mundial y se encuentra bajo la dirección del COI. Y la tercera es el TAS, o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o a veces en español también se le llama TAD, que es el Tribunal Específico del Deporte y fue creado por iniciativa del COI. Y otra cosa, pues bueno, en la descripción del webinar hablé de Caster Semenya y hoy también he usado su foto, ¿no?, en la presentación, como veis. Pero bueno, deciros que no voy a limitarme a hablar de ella. Ella es sin duda, yo diría, la cara más visible, ¿no?, de las mujeres afectadas por estos reglamentos, pero no es la única y ni mucho menos. Por lo tanto, voy a hablar de ella más adelante en la presentación, pero como digo en el título, mi objetivo es hablar en general de los test de feminidad o de género, como les llamaba la IA. Así que, para empezar, vale, os quiero poner en situación. Os voy a pedir, por favor, que imaginéis a una deportista de alto nivel que sueña con participar en los Juegos Olímpicos. Ayer obtuvo su mejor resultado, un segundo puesto en el Campeonato de Asia. Hoy está descansando en el hotel, viendo la tele y de repente ve su cara aparecer en pantalla. La televisión dice que ha fallado el test de género y que no es mujer. Y bueno, pues claro que se le ha quitado su medalla. Enseguida le informan también de que la han echado del equipo y que la federación le ha quitado la subvención. Y bueno, ella, como sería normal, se siente totalmente humillada y perdida, le viene el mundo abajo
y traga veneno para quitarse la vida. Pues bueno, este caso que acabo de contar es real y tiene nombre y apellido. Ella es Santi Soudaraya, la veis ahí en la foto. Y si me permitís, os voy a contar dos casos más. Imaginad ahora otro caso, el de una deportista africana que ha conseguido su plaza para las Olimpiadas y está compitiendo en Europa, muy lejos de su país. Su entrenador la llama y le dice que ha fallado un control, que no podrá participar en los Juegos Olímpicos y que tiene que operarse cuanto antes para poder seguir compitiendo. Ella no entiende muy bien lo que está pasando, pero obedece, se va a Francia y allí le hacen unos análisis y le dicen que se vaya a su país de origen, que la van a operar ahí. Pero que nada, que se esté tranquila, que será una pequeña intervención, que no se preocupe. Pues bueno, al despertarse de la operación, el médico le da unas pastillas y la manda a casa. Ella no tiene ni idea, pero le acababan de extirpar los testículos internos y, bueno, en casa sufre un malestar físico enorme e intenta contactar con el doctor que la operó y luego con el doctor francés, pero estos nunca responden. Este es el caso de Annette Neguesa, que ha mantenido en silencio lo ocurrido durante 7 años para además no sufrir represalias en Uganda, su país natal, y obviamente nunca más ha vuelto a competir y sufre de osteoporosis como resultado de la operación. Ahí a la izquierda os he puesto la foto, la podéis ver en 2011, cuando competía, antes de la operación, y a la derecha os he puesto una foto del año pasado. Y bueno, si me dejáis, os contaré un último caso, este más cercano. Ella también soñaba con competir en los Juegos Olímpicos, quiero decir. Había participado ya en un Mundial de Atletismo y se estaba preparando para clasificarse para las siguientes Olimpiadas. Sin embargo, justo días antes del Campeonato de España, le informaron que había fallado el test de género y que fingiera una lesión para retirarse de la competición. Ella se niega, juega la final y la gana. Pero bueno, no le dio tiempo a celebrar mucho esta victoria porque alguien filtra los resultados del test y se le descalifica enseguida. Además, la echan de la selección, de la residencia de atletas de Madrid y, al parecer, hasta la abandonan amigos y su expareja. Pues bien, este es el caso de María José Martínez Patiño. Y algunos puede que os estéis preguntando, Caín, ¿por qué nos cuentas estas historias? Pues bueno, he decidido empezar por estos 3 casos, ¿no? Decía antes, para que quede claro que el de Caster Semenya no es un caso aislado, y creedme si os digo que habría muchos más que puedo contar. Y lo dicho, ha habido y hay muchos otros casos de mujeres a las que se les aparta de la competición deportiva y además, hay que decirlo, para la mayoría las consecuencias suelen ser muy traumáticas. Por lo tanto, los reglamentos de los que voy a hablar han afectado y siguen afectando la vida de muchas deportistas. Bueno, dicho esto, os voy a contar un poco de dónde vienen estos reglamentos. He creado una línea del tiempo donde he intentado reflejar la evolución de estos reglamentos. No es fácil marcar un comienzo claro, que ya desde la década de los 30 parecen casos polémicos. Hay acusaciones entre deportistas o el staff técnico de distintos países. Acusan a deportistas de otras nacionalidades de ser demasiado masculinas o incluso de ser hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Y bueno, a raíz de estas acusaciones empiezan a realizarse los primeros controles a partir de los años 50. Sin embargo, yo he decidido empezar mi línea del tiempo en el 66, por 2 razones. Bueno, primero, porque si no sería demasiado larga, y segundo, porque es la fecha en la que se obliga a las participantes a pasar un test de género para poder competir. Y os preguntaréis, ¿por qué en este momento? Pues bueno, la razón es un poco, está en el contexto histórico, y es que la Unión Soviética comenzó a participar en los Juegos en el 52 y las mujeres soviéticas, al parecer más musculadas que las occidentales, pues consiguieron muchas medallas. Y esto hizo que aumentaran las sospechas en los países occidentales que, digamos, que motivaron el hecho de poner en práctica estos controles. Y bueno, estos primeros controles
Es curioso porque consistían en una inspección visual de los genitales por parte de unos doctores. E imaginaos que tenéis que bajaros los pantalones y la ropa interior ahora delante de una hilera del médico, ¿no? Sería por lo menos incómodo. Pues así fue también para las atletas, que las criticaron, las llamaron denigrantes, humillantes, y hicieron reaccionar al COI y la IAF. Un año más tarde ya cambiaron de técnica y empezaron a usar la técnica de GAF. No voy a daros detalles sobre la técnica, pero obviamente ya no tenían que desnudarse. Bueno, y como dato curioso, tengo que decir, por supuesto, nunca se descubrió a ningún hombre disfrazado en ninguna de las técnicas en la historia, pero eso sí, ya a partir de este momento, las mujeres, por ejemplo, con un cariotipo cromosómico XY, pues ya empezaron a fallar estos controles y a ser apartadas de las competiciones para el resto de sus vidas. Y la primera en hacerlo como consecuencia del nuevo test fue la polaca Eva Klobuchowska. Además había pasado los test visuales el año anterior. Pero bueno, para no extenderme demasiado, os voy a decir que hasta los principios de los años 90 estos reglamentos siguieron aplicándose. Muchos expertos criticaron la validez de los test y también se criticó el hecho de tomar el cariotipo como único determinante, ¿no?, al final, de lo que es el género de una persona. Pero bueno, los test siguieron igual hasta principios de los 90, que fue el momento en el que ya la IAF y el COI dieron a las críticas y cambiaron el sistema. Aunque esto no quiere decir que los controles desaparecieran. Bueno, voy a hacer un lapsus, pequeño lapsus. No voy a dar muchos detalles, pero parece interesante decir que la deportista española Martínez Patiño, de la que os he hablado, se opuso a la decisión de la IAF y estuvo luchando durante 3 años para que se le devolvieran las medallas y pudiera volver a competir. Y lo consiguió. Fue la primera en conseguir que le dieran la razón y le devolvieran sus medallas, y hasta pudo competir de nuevo, aunque bueno, pues se quedó sin competir durante 3 años. Pero bueno, volviendo a la línea del tiempo, os he dicho que en el 91 se suspendió la realización obligatoria de controles. Y quede claro que eso no quiere decir que desaparecieran, ni mucho menos, pero sí que se limitaron, y así también la crítica se calmó. En esos años solo las atletas que levantaban sospechas eran sometidas a estos controles. Y claro, esta, entre comillas, selección se hacía en base al aspecto físico. Una atleta que no destacara también no levantaba sospechas, pero las que eran buenas, sí. A ellas se les miraba con lupa, ¿no? Y cuando se les quería hacer el test, pues parece que a veces ni se les comunicaba que estaban pasando un test, sino que se disimulaba como si fuera un control antidopaje. Ese fue, por ejemplo, el caso de Pratima Gaonkar, una atleta india que se suicidó justo después de que le dijeran que falló el test y que no podía volver a competir. Y bueno, si os estáis preguntando por qué cambió de nuevo el reglamento, pues os diré que fue por la aparición en escena de Caster Semenya. Su caso es particular y no es fácil de explicar, y aunque la IAF y el COI digan que no crearon el reglamento, un reglamento específico pensando en Semenya, para mí es más fácil creer lo contrario y iréis viendo por qué. Hay un sociólogo francés, se llama de apellido Lyotard, que dice que Semenya llamó la atención porque rompió muchos esquemas, sobre todo esquemas de género, no tanto ya esquemas de rendimiento, como dice la IAF. Y estos esquemas de género pues, están relacionados con lo que debe ser una mujer, ¿no? Cómo debe vestirse, incluso cómo debe celebrar las victorias. Y bueno, ella fue afortunada en el sentido que obtuvo el apoyo de la Federación Sudafricana de Atletismo y pudo preservar sus medallas de 2009. Bueno, aún así, cuando ganó el Campeonato del Mundo, poca gente, o bueno, no tanta gente se paró a celebrar esta victoria y la reacción fue un tanto diferente. Yo he querido recoger algunas de las reacciones en castellano. Pues bueno, la primera que tenéis en pantalla es de Maite Martínez. Bueno, esas afirmaciones son de Maite Martínez, que competía contra ella. Entonces, estas dos
se publicaron en Marca y todavía las podéis encontrar publicadas. Y en esta otra noticia se dice que no tiene útero. Vamos, que los resultados del test de Semenya se filtraron, ¿vale? Pero aún así, en vez de respetar el derecho a la intimidad de Semenya, algunos medios de comunicación se inventaron, ¿no?, hasta mentiras de este tipo. Y este último muestra el rechazo que sufrió también por parte de sus adversarias, que en parte Semenya dice que fue para ella lo más difícil. Afortunadamente no todo fueron reacciones negativas, también hubo gente que criticó a las atletas, a sus adversarias, en ese tuit. También ha habido atletas, por ejemplo, catalana, que se han pronunciado en contra de estas medidas y han apoyado a Semenya. También hay investigadores y exatletas que opinan que el tratamiento que se le dio a Semenya no sería igual si fuera, por ejemplo, vamos, de Estados Unidos o incluso si fuera blanca, ¿no? Y cómo no, no faltan también los científicos que critican la dureza de las medidas y su supuesto, entre comillas, apoyo científico. Tiene, ¿no?, la base científica que tiene. Bueno, volviendo a la historia, el caso es que, como os he dicho, Semenya preservó la medalla del 2009, pero la IAF creó un nuevo reglamento. Esta vez el reglamento estaba destinado solamente a mujeres con un nivel de testosterona elevado. Las mujeres que producían de manera natural niveles de testosterona elevados tendrían que mantenerlos por debajo de un umbral, de un límite, para poder competir. Y tenían que medicarse o operarse para ello. Esta parte más reciente de la historia, digamos que es muy compleja y que necesitaría mucho tiempo para detallar, pues, punto por punto, cada apelación, decisión, los argumentos de ambas partes. Entonces tampoco quieren entrar a explicar todos los elementos técnicos y he decidido poner bastante información en la diapositiva que podréis ir leyendo y que puedo volver a mostrar luego si queréis al final. Y yo solamente voy a hablar de los acontecimientos mínimos o necesarios para que se entienda lo que ocurrió, ¿no? Pues, lo dicho, este reglamento que se aplicó en 2011, que empezó a aplicarse en 2011, pues siguió aplicándose. Hubo atletas que aceptaron someterse al tratamiento médico, Caster Semenya fue una de ellas, y algunas que fueron operadas también en circunstancias extrañas y de las que voy a hablar dentro de un rato. Y lo dicho, el reglamento se siguió aplicando, pero en 2014 una atleta india, Dutee Chand, apeló el reglamento ante el TAS, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y la sentencia tuvo lugar el año siguiente. El reglamento fue suspendido por falta de pruebas científicas en el que demostraran que las atletas con niveles de testosterona más altos tenían una ventaja física sobre las otras atletas. Pero también se le dio un periodo de 2 años a la IAF para que demostrara con datos que la teoría que ellos defendían era cierta. Y bueno, así fue que 2 años más tarde, 2 médicos cercanos a la IAF publicaron un artículo que supuestamente demostraba que un nivel alto de testosterona daba una ventaja en algunas pruebas, casualidad, justo en las que competía Caster Semenya. Y claro, acto seguido, la IAF creó otro reglamento, pero limitado a las pruebas de entre 400 metros y la milla de distancia. Y empezó a aplicarla en el 2018. Ahí es donde entra otra vez en escena Semenya, que apeló el reglamento por ser discriminatorio, también por los errores encontrados en el artículo en el que se apoya este reglamento. Pero bueno, el TAS falló a favor de la IAF. Entonces, Caster Semenya, en vez de rendirse, volvió a apelar, esta vez ante el Tribunal Federal Suizo. Y ahora mismo el tribunal está deliberando y debería tomar pronto una decisión. Pero bueno, durante este tiempo de espera ha habido acontecimientos que quiero comentar. Primero, quiero deciros que la Asociación Médica Mundial hizo un llamamiento a los médicos a no cumplir el reglamento de la IAF, a no medicar y a no operar
a mujeres por el mero hecho de que tengan un nivel de testosterona elevado. Al fin y al cabo, estas atletas no están enfermas y estos tratamientos pueden traer consigo serios peligros para su salud. Y segundo, la cadena de televisión alemana publicó también un reportaje donde se muestra el calvario que han vivido muchas atletas. Entre ellas está Annette Neguesa, que aparece en la foto y de la que os he hablado al principio, y se publicó también, se hizo público también que médicos cercanos a la IAF realizaron operaciones a atletas para extirparle los testículos internos. Cuando digo médicos cercanos, quiero decir que algunos suelen trabajar para ellos, ¿no? Pero bueno, lo de las operaciones ya era público en sí, porque los médicos, ellos mismos, habían publicado información sobre las operaciones en un artículo científico. Pero ellos decían que lo hicieron con el consentimiento expreso de las atletas, que es el punto que desmiente o que rebate el documental, el reportaje de la cadena alemana. La IAF dice no saber nada sobre el tema y además dice que nunca obligaría a un atleta a someterse a este tipo de operaciones. Pero bueno, no se ha abierto ningún tipo de investigación, así que la verdad no sé si llegaremos a saber algún día lo que ocurrió realmente. Dicho esto, me gustaría ya ir terminando y para eso he pensado que sería interesante recoger y resumir de alguna manera algunas de las claves de este tema tan complejo. Así, pues, creo que es lo más importante y podemos pasar enseguida a debatir entre nosotros, a hablar, a dar nuestra opinión, a compartirla y a charlar. Bien. Yo he comentado al principio la necesidad que hay, ¿no?, de reflexionar sobre este tema. Al fin y al cabo, pues, como decía Giddens, estos reglamentos afectan a la sociedad en la que vivimos, no son particulares al deporte. Y el debate ético en estos reglamentos está marginalizado, casi no existe. Creo que no deberíamos permitir, al final, que reglamentos que tocan a cuestiones tan sensibles se basen solamente, prácticamente, en prácticas médicas y técnicas, o que se apoyen, o la única mención que hagan a la ética sea a una ética deportiva y hablen de igualdad de condiciones o de igualdad en el deporte. Bueno, también está la cuestión de la comprensión del género que tienen las instituciones deportivas, ¿no? Se entiende que estas defienden un sexo o un género deportivo que puede ser incluso diferente al género de las personas, y a eso, a mi parecer, bueno, tenemos que sumarle la legitimidad que ellos mismos se dan para zanjar y resolver a su manera estas cuestiones, ¿no?, tan complicadas como, por ejemplo, ¿qué es el género? Y por último, es decir, que también ligado a esto está la cuestión de quién decide, pero no como institución o algo abstracto, no me refiero a las personas particulares. Y la realidad es que deciden unos pocos científicos, en su mayoría médicos, que forman parte del COI. Ellos deciden sobre lo que es la igualdad de condiciones, sobre lo que se considera una mujer, entre comillas, normal, digamos, también sobre las ventajas físicas que hay que limitar y cuáles no, y sobre cómo limitarlas. Bueno, esto a mí personalmente no me hace ninguna gracia, que al final las decisiones sobre quién participa en la categoría femenina las toman entre unos pocos, ¿no? Y si todavía seguís ahí y no os he mareado demasiado, pues quiero terminar diciendo que podemos tener ahora puntos de vista totalmente distintos. Puede también que no exista una solución ideal que nos guste a todos y a todas, pero que creo que la discusión hay que tenerla, ¿no?, que es necesario hablar, discutir, debatir y poner encima de la mesa todas estas cuestiones, ¿no?, que hay que darle visibilidad a este tema y que no podemos mirar a otro lado como si esta realidad no existiera. Hay vidas de mujeres que se están viendo afectadas, que seguirán viéndose afectadas, a menos que ayudemos de esta manera a cambiar esta situación a mejor, ¿no? Pues dicho esto, eskerrik asko, muchas gracias por vuestra atención. Y Jon,
te dejo que tomes el mando ahora de la discusión. Vale, eskerrik asko, Ekain, muy interesante la presentación y, bueno, quizá la sensación agridulce que a mí al menos me queda hablando de estos temas es que solo parece ser que se tratan, y a veces incluso de una manera relativamente frívola, en determinados momentos que hay casi, diría yo, cierta alarma social en torno a ellos, y luego, pues, durante años, podría decir, casi incluso ciclos olímpicos, pues quedan casi en el olvido, por así decirlo, ¿no? Y que se basa todo en un análisis bastante amarillista de la situación, y que cuando realmente el problema se presenta, si es que realmente podemos hablar de un problema, y si es que hay un problema como tal, pues entonces es cuando todo el mundo, pues, tiene opinión y conocimiento al respecto. Eso es un poco una sensación Así es, así. ciertamente agridulce. En todo caso, no sé si era, obviamente no era el objeto de esto, pero bueno, por abrir otra línea también interesante que seguramente hayas prestado atención, hablamos de aquellos, vamos a decir, seres humanos que son transgénero y que en un momento dado nacen con caracteres sexuales de varón, pero a lo largo de su vida deciden hacer un cambio de esos caracteres porque consideran, pues, que no son correspondientes, por así decirlo, a lo que ellas sienten como persona, y se convierten en mujeres de alguna manera a través de las diferentes intervenciones quirúrgicas, hormonales. Y también ha habido bastante polémica en ese caso dentro del mundo del deporte. Lógicamente no nos vamos a salir de nuestro ámbito a la hora de aceptar que esa persona podría ser mujer por el hecho de haber nacido con caracteres de hombre. Y hablo de la competición. Recuerdo un par de atletas australianas que creo que fueron un poco las que abrieron esto, e incluso algún ciclista profesional, pero no llegó, compitió como hombre, por así decirlo, y luego ya cuando dejó su actividad de ciclista profesional, pues tuvo un cambio de sexo, ¿no? ¿Has trabajado algo sobre este tema? ¿Has investigado? ¿Tiene líneas paralelas o conjuntas con el tema que tratamos, o no tienen nada que ver? A ver, sí están los dos temas relacionados. Para decirte, tampoco he investigado demasiado, pero sí que es un poco, solo últimamente, solo estos últimos años, pero es un poco la sombra, digamos que un poco como algo incómodo de la que la gente igual no quiere hablar, o digo, hablo de estos directivos, a nivel de COI, en las reuniones, es como que todos en un momento mmm, dicen, y ahora ya lo dicen y está escrito, digamos, que si en algún momento ya solo la única condición para competir en la categoría femenina fuera considerarse o sentirse una misma como mujer, que habría un ejército de hombres que afirmaría ser mujer con tal de llevarse medallas, ¿no? Que esto digamos, es el miedo que tienen las instituciones, justifican a menudo el hecho de necesitar regulaciones, pues digamos, para evitar que eso ocurra. Entonces, digamos que esto es solo los últimos 15, 20 años, pero es un poco la sombra ahora, y es un argumento además que creo que les funciona bien porque hay muy poca gente en el mundo deportivo que se opone a eso, ¿no? Que dice, no sería tan, no, eso no ocurriría o no hay peligro. Es como que todo el mundo dice, bueno, sí, es verdad, hay que regular de alguna manera el caso de las personas transgénero, sobre todo de los hombres, de la gente que se identifica como mujer, nació con un cuerpo de hombre y hace la transición, digamos, de hombre a mujer, porque de mujer a hombre, pues digamos que no causa problemas, porque se considera que en cuanto al rendimiento deportivo, pues van a estar por debajo de los hombres, esa es la idea que se tiene. Entonces, pues sí que existe esa controversia, pero también deciros que es curioso, pero por ahora los atletas, las atletas, perdón, que han podido competir en la categoría femenina, porque lo tienen permitido hacer, y ahora os digo
¿desde cuándo? Creo que es desde el 2006, pero bueno, puede ser desde ya más reciente, tengo el reglamento por ahí. Ellas sienten que se está avanzando, que últimamente se ha avanzado mucho y además como que su caso es muy difícil y todavía causa mucho más rechazo. Podéis pensar que ya no, bueno, en Europa obviamente también, pero ya en otros países del mundo pues todavía más, ¿no? Y entonces ellas sienten que se ha avanzado mucho. Entonces no es un tema que por ahora cause tanta controversia. Tienen una regulación muy parecida a la que está ahora en vigor eh, para las atletas mujeres. Tienen que bajar su nivel de testosterona por debajo de los 5 milimol por litro de sangre para poder competir en la categoría femenina y bueno, por ahora eso no ha causado grandes controversias. Como digo, por ahora porque creo que igual en un futuro puede causarlas, pero ahora mismo pues están las atletas como bastante conformes con ello. Y lo que has dicho, pues sí, fue curioso, bueno, conocido el caso de Chris Mosier, uno de los atletas, pero también ha habido, ahora no tengo en mente más nombres, pero sí que ha habido unos cuantos casos. Vale, vamos con algunas preguntas que están realizando desde el canal de YouTube. Ángela pregunta, algo que obviamente no es muy sencillo, pero bueno, intentaremos resumirlo, o te pido que lo intentes resumir. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu opinión acerca de una posible solución? ¿Por dónde se debe de solucionar esto? Bueno, las soluciones que se plantean en general son muchas, ¿no? Unos dicen simplemente, pues ya está, hay que crear otra categoría intersexual, como suelen decir, o tal, así todos contentos. Yo creo que en el caso de atletas como Caster Semenya y tal, esta es mi opinión personal, yo creo que se les debería permitir competir como en la categoría femenina. Pero también creo que, no sé, que no soy yo quien debe responder, que deben ser las mujeres en general igual, o la sociedad en general, que debería responder a esto. Pero al final, si decimos que, no sé, no, ya de por sí esta bicategorización, que haya dos categorías en el deporte, puede causar muchos problemas. Yo creo que por eso decía que igual no hay una solución perfecta para todos, que habrá gente que se sienta que está en desventaja o qué tal, pero yo no creo que excluir a ciertas personas, ciertas mujeres, por cómo nacieron, sea una solución. Vale. No sé si más o menos he respondido a Ángela. Sí, sí, nos queda bastante claro y bueno, y creo que es creo que es una opción bastante compartida, aunque igual poco reivindicada, el de en el momento que trasladamos el binarismo, por así decirlo, impuesto en la sociedad al deporte, surgen problemas. ¿Cómo solucionar estos problemas? Pues aceptando las cosas tal y como al menos parece que son, ¿no? Entonces, sí, esto genera problemas y el limitar eso, no sé, a mí se me ocurre también mucho tipo de limitaciones fisiológicas, de tipo hormonal, de tipo adaptativo, por el cual pues yo también podría declararme como persona otra persona con una serie de capacidades avanzadas o una serie de ventajas respecto a las mías. Por esa razón siempre me ganará, precisamente porque tiene esa serie de ventajas, ¿no? Que seguramente también incluirá una serie de inconvenientes y una serie de otras características, ¿no? Pero el problema yo creo que, y me ha sorprendido un poco porque yo tampoco había seguido un poco todo el caso de Caster Semenya, no lo había seguido ni mucho menos como lo has podido hacer tú. Y sí me sorprende un poco lo que es la crítica de las derrotadas, por así decirlo, ¿no? Las que compiten con ella y en un momento dado, pues casi que parece que se la quieren quitar de encima de cualquier manera, pues porque consideran en un momento dado que no es mujer como ellas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues es francamente duro el comprobar cómo la primera discriminación está en su propio entorno más cercano, que
no sé, aparentemente yo creería que debería ser más proclive a poder entender la situación o a respetarla tal y como es, ¿no? Sin embargo, pues veo que la ambición por la victoria desmedida, pues eso, nos hace ver al rival como, vamos, como el peor enemigo que podamos tener, ¿no? Cuando quizá no debería ser así. Independientemente de eso, la respuesta ha sido muy clara y yo creo que es una respuesta que compartimos muchas personas. Irati pregunta, si en el club tenemos un caso de un niño transgénero, ¿cómo deberíamos actuar para determinar en qué categoría compite? Bueno, pues obviamente por ahora debería competir en la categoría en la que con la que él se identifica. Ella o él se identifica. Además, creo no equivocarme al decir que esto es también lo que dice el reglamento sobre transgénero, que por así decirlo es mucho más comprensivo, si lo leéis, que el que es el de la categoría femenina para las mujeres. Entonces, yo creo que sí que debería competir en la que él o ella con la que él o ella se identifique, y luego ya, en el caso de que llegara a una competición internacional, ahí habría que mirar un poco mejor cómo es el reglamento, pero por ahora, como niño o niña en categorías menores, obviamente o en la categoría con la que él o ella se sienta más identificado. Sí, eso sería un punto de vista muy pedagógico, podemos decir, ¿no? O muy, vamos a decir, pues bueno, respeto máximo absoluto. Luego chocamos con cosas que en un momento dado, pues limitan, ¿no? Podría parecer que siendo niños, niñas, en un momento dado, pues eso de las caracteres, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo? Que en muchos casos ha salido esta discusión, ¿no? ¿Qué haces con los vestuarios? Si es una chica con caracteres sexuales de chico, ¿en qué vestuario lo metes? ¿En el de los chicos? ¿En el de las chicas? Problemas de logística que hemos generado pues heredados de ese binarismo tan exacerbado, ¿no? que seguramente tengamos. No hablamos de cuestiones, ya hablamos de menores y este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues la verdad es que parece ser que filosóficamente sí que habría que respetar esa especie de vocación o esa especie de voz interior que dice que la categorización de cada uno es lo que quiere ser y lo que dice ser, poco más. Pero claro, luego llegamos a los problemas prácticos, por así decirlo, en el cual pues nos tenemos que enfrentar al blanco y el negro, ¿no? Ahí sí que no hay un gris, ¿no? O que crear ese gris sería francamente complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que como sociedad tenemos mucho que avanzar en este sentido a la hora de reflexionar sobre los problemas que tienen algunos de nuestros congéneres, ¿no? Vale, vamos con otra pregunta de Gonzalo. En atletismo las categorías son el fundamento de la igualdad en la competición. Se categoriza por edad, se categoriza por género. ¿Debería de haber más categorías? ¿Y cuántas categorías debería de haber? Bueno, lo he puesto un poco en la última parte, cuando hablaba de la ética deportiva, ¿no? Y de la cuestión de la igualdad de oportunidades en el deporte. Y no soy yo quien dice que al final esta igualdad, aquí al principio, esta igualdad no es real. Esta igualdad de oportunidades no existe y eso lo tenemos que asumir. No podemos pensar que hay una igualdad de oportunidades real, que atletas como Caster Semenya, por ejemplo, o atletas transgénero vienen a, no sé, a eliminar o a poner en entredicho, en duda, ¿no? Esa igualdad de oportunidades y esas categorizaciones o esas categorías las hemos creado nosotros, digamos, en general, las han creado las instituciones deportivas en base a lo que a ellos les parecía adecuado. Es decir, no digo que no haya que tener categorías, no digo que no haya diferencias entre chicos y chicas de distintas edades, no digo que haya diferencias, puede haber entre chicos y chicas, puede haber diferencias en base a muchas características físicas. Puede haber diferencias en base a peso, en base a altura. Imaginemos que este Gonzalo pues jugara al baloncesto o que entiende de baloncesto, pues sabe que obviamente puede haber muy buenos jugadores de baloncesto con una estatura
más bien bajita, pero que una altura, el hecho de ser alto o alta en el baloncesto, te proporciona cierta ventaja, ¿no? Nunca se ha planteado, al menos no se ha realizado una clasificación dentro del baloncesto de gente que mida más de tanto, menos de tanto. Pero bueno, tenemos que tener claro que esas categorías las hemos creado nosotros. Entonces, yo no digo que estén mal o que estén bien, sino que al menos hay que debatir y tenemos que discutir sobre si tenemos que mantenerlas, si tenemos que cambiarlas y de qué manera. Sí, relacionado con esto, estaba pensando en un fenómeno que de vez en cuando me asola, ¿no? Hablamos de lo que es la igualdad de oportunidades, que creo que cuando hablamos de la actividad física, y vamos a decir el deporte de poco compromiso, pues me parece que es muy acertado. Todo el mundo parece que tiene que tener o parece que tenemos que tener derecho a, y hay bastante consenso en torno a ello. Sin embargo, claro, el deporte, y sobre todo el deporte de alta competición, se basa fundamentalmente en la generación de diferencias. Entonces, parece un pequeño contrasentido, y yo evidentemente ni soy sociólogo ni tengo los conocimientos que tienes tú, parece un pequeño contrasentido el intentar hacer tablas rasas en algo que se basa fundamentalmente en generar diferencias, ¿no? Desde el punto de vista de aproximación estratégica al problema, no tiene mucho sentido que intentemos igualar las cosas cuando su fundamento real y la clasificación al final lo que demuestra es las diferencias existentes entre, ¿no? Y coincido contigo en lo que has dicho, ¿no? Acerca de, pues eso, deportes que tienen categoría por peso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en esos deportes no se decidió en un momento dado que, no sé, me viene a la cabeza, remo, ligeros, deportes de combate, categorías por peso, que eso tenía que ser así? Igual lo que tenían que haber decidido es simplemente, oye, mira, aquí hay una categoría y si evidentemente eres más pequeño de determinado tipo de estatura, pues quizá no seas bueno en esto, ¿no? Sé que es muy complicado, ¿no? Y que abre un debate ético que es prácticamente infinito, pero sí que me gustaría oír tu reflexión acerca de eso, ¿no? ¿Por qué tendemos a igualar o a de alguna manera categorizar algo que nace para descategorizar o para generar diferencias entre los sujetos que se enfrentan entre ellos? Pues yo creo que lo has explicado muy bien, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dices y no sé exactamente qué es, pero como dices tú, hay algunas diferencias que celebramos, ¿no? Por ejemplo, podemos celebrar que Usain Bolt sea el más rápido de la historia y se puede celebrar incluso pues, que tenga unas cualidades físicas particulares. Me acuerdo también, si no me equivoco, era Ian Thorpe, el nadador que tenía unas manos, unas piernas, unos pies larguísimos y eso era celebrado en parte, ¿no? Porque era una cualidad, una capacidad o algo innato, algo que le había dado, por así decirlo, entre comillas, la naturaleza y que hacía que fuera el mejor del mundo en su disciplina, ¿no? Y están estas diferencias que celebramos y hay otras que podríamos aplicar, este caso igualmente al de Caster Semenya, pero pues su nivel de testosterona alto, que no sabemos, todavía no está comprobado si es eso lo que le da esa ventaja o no, pero bueno, el hecho de que ella sea la mejor en su disciplina, ¿por qué en vez de celebrarlo lo vemos como algo peligroso o algo que no nos gusta y creemos que va contra la igualdad de oportunidades, ¿no? Lo mismo, lo que hemos dicho antes, es un poco una cuestión de historia, de cultura, de lo que hemos vivido, de lo que concebimos nosotros también, de cómo entendemos a los distintos géneros, al deporte. Y bueno, es una cuestión muy difícil, pero yo creo que por eso es que hay que tener este tipo de debates. Tenemos que hablar y ver lo que, y ver en qué punto podemos estar de acuerdo o cómo podemos hacerlo para que sea lo mejor igual para todos, ¿no? O que haya el menor número de personas afectadas posibles o que estén descontentas, si me explico. Sí, la verdad es que los ejemplos que has puesto yo creo que son muy representativos, ¿no? O sea, no me imagino los finalistas de la final olímpica o de la final del Campeonato del Mundo que nadan con Ian Thorpe que pidan pues, una especie de categoría extraterrestre para él porque tiene características que parece ser que en aquel momento lo hacían prácticamente imbatible, ¿no? Es que este no es de mi categoría, ¿no? Tiene ventajas que le ha dado la genética, la naturaleza o lo que fuera y por lo tanto hay que crear una categoría especial para él porque tiene 3 brazos, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues eso
sería prácticamente cómico, ¿no? Sin embargo, si aplicamos el silogismo, prácticamente en el caso de Caster Semenya estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? A mí me molesta que ella tenga características que la hacen. Alex pregunta, en prácticamente el mismo sentido, y plantea, creo que es muy razonable también la metáfora, ¿no? En el caso de los atletas que por características genéticas innatas poseen una mayor concentración de testosterona, negar su participación en categoría femenina no es como negar la participación a un ciclista que posee un hematocrito innato fuera de lo normal. Quiero decir que el factor genético innato es algo común a deportistas, hombres y mujeres. ¿Piensas que el debate es más político-cultural que de fundamentación científica en esa supuesta desigualdad? Totalmente. Totalmente, pienso que es totalmente política y además las decisiones creo que las toman, lo dicho, entre unos pocos, pero de todo gente con una visión más bien occidental. Yo diría también que forman parte del sistema patriarcal, en su mayoría hombres. Quería poneros una foto de los miembros que conforman el comité médico de la IAF, pero no lo he encontrado, solo he encontrado la más actual que he encontrado, que es pública, es del 2002. Por aquel entonces, de 13 médicos que formaban la comisión, solo una era mujer. Y todos eran de países o europeos o anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y sí que creo que lo que decía Alex, o sea, es una cuestión, o bueno, esas decisiones se han tomado en base a consideraciones políticas y no de consideraciones, sé, de genetistas o de investigaciones científicas que demuestren y que apoyen, pues eso, ¿no?, las decisiones que se han tomado. Vale, pues en principio no veo ninguna otra... John, quería demostrar, quería enseñar en un momento que igual no he comentado nada, así que ha podido pasar un poco desapercibido, pero bueno, aquí os he puesto una de las tablas que digamos que resume los resultados de la investigación de la que os he hablado. Y bueno, deciros que primero en negro están los resultados que ellos publicaron y en blanco de los segundos resultados que publicaron tras una corrección, porque estaba llena de errores. Bueno, publicar una segunda corrección, esta también se ha criticado, pero digamos que aún así esto se tomó como base para la reglamentación de la IAF. Y lo que muestra este esquema es la diferencia que hay en el nivel de testosterona entre las mujeres, entre la élite deportiva femenina, pero digamos las mujeres que quedan en el primer tertil, o bueno, en el primer, sí, en la primera parte de la clasificación en cuanto a testosterona, no, perdón, en la clasificación, y el último tertil o las últimas de la clasificación. Para decir, no sé, no creo que me haya explicado muy bien. Aquí se muestra que en la prueba de 400 metros que hay una diferencia, que las mejores clasificadas tienen de por medio una concentración de 2 millimol mayor que las peores clasificadas en las finales. Lo mismo en la de 400 vallas, lo mismo en la de 800, en la de 1500 casi una diferencia, aunque también se ha regulado. Pero también es curioso que parece que en las pruebas de 100 metros, justo son las que competía Dutty Chan, esto dice que tener un nivel de testosterona más bajo te da mejor resultado. O bueno, sí, que las mujeres que triunfan tienen niveles de testosterona más bajos. Entonces, pues bueno, ahí, o sea, que digamos que no hay datos muy claros, y los que hay también pues generan más dudas y preguntas que no que dan respuestas. Muy bien. Bueno, vamos con una pregunta de Álvaro, a ver si eres capaz de responderla. Quizá plantea, el Quidditch, yo reconozco no saber qué es lo que es un deporte no reconocido y mixto que tiene en cuenta solamente el género, incluidos los no binarios. ¿En deporte profesional crees que podrían contemplarse los géneros no binarios? ¿Cómo podría hacerse? Por contemplarse, obviamente sí que se podrían contemplar. ¿Cómo habría que hacerlo? Pues ahí la cuestión. A eso sí que no tengo la respuesta.
para eso, pero creo que al menos deberían formar parte de esa respuesta, o deberían, la gente que se considera no binaria debería estar ahí también para decidir, tomar parte en esa decisión, ¿no? Es lo que creo que falla también en este caso de los reglamentos de género. Y lo del Quidditch, si no me equivoco, es el deporte que se creó pues como de los libros de Harry Potter, si no me equivoco. Y bueno, pues la verdad que no conocía este caso y también pues voy a indagar un poco, voy a mirar porque parece una referencia, ¿no?, sobre cómo se podrían hacer las cosas en el resto de las disciplinas deportivas. Pues sí, la verdad es que muchas veces los oyentes y alumnos y alumnas de Quirol Escola pues nos sorprenden porque normalmente suelen saber muchísimo más de algunos de los que estamos con el micrófono abierto, ¿no?, sobre todo de determinadas temáticas en concreto, lo cual es muy de agradecer porque al final es una forma de compartir el conocimiento que celebramos. Pues por parte de Quirol Escola, eskerrik asko, Ekain, espero que hayas estado a gusto y que te hayas explayado con un tema que está claro que más allá de tratarse de tu objeto de investigación te apasiona y te llena de energía para poder trabajar en ello. Un tema francamente difícil, seguro habrá temas mucho menos áridos que este para poder trabajar en él. Y lo dicho, muchísimas gracias. Creo que si queda alguna pregunta o si quedase alguna pregunta se podrían dirigir a ti. Creo que has dejado la fórmula de comunicación por ahí, sino que hablen directamente con nosotros en Quirol Escola y reenviamos las preguntas, como suele pasar habitualmente. Y gracias también a todos los que habéis estado escuchándonos y escuchando a Ekain. Y recordaros simplemente que mañana tenemos el coloquio también de deporte adaptado a las 10 de la mañana como finalización al micro-teaching de ese área. Besterik gabe, berriro eskerrik asko Ekain. Eskerrik asko zuei. Eta beste guztioi, bihar arte eta ondo izan. Agur. Agur.